Bienvenido a El Sendero de los Sauces, con Exal Muñoz y Eduardo Pineda. Historia, tradición, oralidad y música. El Sendero de los Sauces. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando una nueva transmisión en el Sendero de los Sauces en esta mañana de sábado. Ahora sí, una mañana muy fría porque este viento está soplando con todo desde la ciudad de Puebla hasta acá, un recorrido por la autopista maravilloso, viendo los volcanes. Ya después, llegando hacia la zona de Huejotzingo, hacia la zona del aeropuerto, se nubló, empezaban a caer unas gotitas. Se siente una mañana fría, se siente ya el final del mes de noviembre. Después ya viene el mes de diciembre, las fiestas, y con ello el término de este año 2016. El día de hoy es 19 de noviembre y bueno, pues estamos por conmemorar algunas fechas importantes. El día de mañana conmemoramos el inicio de la Revolución Mexicana. Algunos lo sitúan desde hoy en Puebla, en la casa de los hermanos Cerdán. De manera oficial se conmemora el 20 de noviembre. También el 20 de noviembre, mañana, vamos a conmemorar el día en el cual, en 1959, la Organización de las Naciones Unidas declara los derechos de las niñas y de los niños. Entonces, en realidad, el Día del Niño debería de ser celebrado el día de mañana, 20 de noviembre. Aquí en México, como se le da más énfasis a conmemorar la revolución, que únicamente constituyó el cambio de un poder por otro, en realidad para el pueblo no hubo ningún beneficio, pues se olvida un poco de lado la conmemoración por el Día de los Derechos de los Niños, pero siempre hay que tenerlo en mente. Y después, ya en la semana, vamos a celebrar el día 22, el Día de Santa Cecilia, que aquí en esta región es muy importante. Tenemos muy cerca la región de Cholula. Antes de llegar a Cholula tenemos otro municipio que se llama Tepontla, el cual es habitado por una gran cantidad de músicos. Y bueno, Santa Cecilia pues es la santa patrona de los músicos precisamente. Entonces estamos por conmemorar ese día y hemos dedicado el programa para hablar acerca de Santa Cecilia, hablar de la música. Vamos a tener música como todos los sábados, pero también vamos a tener música en vivo, porque el invitado que hemos traído el día de hoy pues nos va a hacer el honor y el favor de tocar y cantar algunas rolas, algunas piezas que esperemos sean de su agrado. Antes de que todo eso ocurra, saludo como cada sábado a mi querido amigo Exal Muñoz. Buenos días, Exal. ¿Qué tal, estimadísimo Eduardo, amigo? Es un gusto poder estar a través de Vanguardia Radio 107.5 llegando a todos sus hogares y de verdad pues los invitamos para que se queden con nosotros a través de la frecuencia modulada y también en TuneIn Radio, Eduardo, para todo el mundo, para quienes tienen familiares pues en el exterior, que les comenten que hay una frecuencia donde todos los sábados a partir de las 9 de la mañana caminamos por el Sendero de los Sauces, donde, como bien decías, hay varios aspectos que comentar. Y ahorita en tus menciones que estabas realizando, pues como que rolas, Eduardo. Como que rolas. Son algunas interpretaciones que nuestro... Pero la gente le dice rolas y se oye bonito. Pues es que, no, a eso voy, o sea, las rolas, el antro y todo lo que hoy lleva, pues hay que adecuarlo hasta cierto punto pues sí, a lo que se puede utilizar. ¿Te acuerdas que nos decía Miguel Campos? Si es necesario, hay se que vale. decirlo, claro. Si es necesario, se vale. Claro. Entonces, pues las rolas... Y el mundo de la música es tan amplio. Cuando invitábamos a nuestro amigo Marco Calderón, que nos habla de repente de música docta, de música de academia, música de concierto, pero también si de repente ves que una persona se pone a cantar en una fiesta, en una bohemia, pues está echando una rola, ¿no? Un palomazo. Y un palomazo, o sea, yo creo que se vale el término amplio de la música, y eso es muy bonito enmarcarlo en esta conmemoración que vamos a hacer por el Día de la Música. En efecto, por eso decía, bueno, se vale perfectamente lo de la rola, el palomazo y todo. Lo que no se vale es que nuestro distinguido invitado, quien lo va a hacer, entonces son unas magníficas interpretaciones. Pero fíjate, decías Tepontla, pues yo me voy un poquito más cerca, Nealtican,
que también es una zona de muchos mariachis, y estaba viendo que en México, sobre todo para tomar algunos datos en torno al Día del Músico, pues es una celebración a nivel mundial, como tú bien decías, es en torno a Santa Cecilia. Entonces en México el Instituto INEGI pues tiene algunos datos importantes donde gran parte de la población en México pues se dedica a hacer música, muchos de manera profesional, otros de manera aficionados, y otros pues le han entrado un poquito a la música, a estudiar la música, pero lo hacen desde su casa, desde las reuniones familiares, o para ambientar un café o una tarde bohemia o un fin de semana, pero no están considerados como tal para amenizar alguna fiesta en grande, como ya lo hace un gran porcentaje de la población. Y como comentabas, en esta región de Huejotzingo, Cholula, San Martín, donde pues hay muchos músicos que forman parte de su quehacer diario, Eduardo. Sí, definitivamente. Yo tuve la oportunidad hace unos 3 años de estar en Tepontla, sí, justo un día antes de la celebración de Santa Cecilia, y tú deberías de ver, Exal, toda la fiesta, todo lo que se organiza en esta población para conmemorar a la patrona de los músicos, pero también para recordar su oficio, porque finalmente la música es un arte, por supuesto, pero también es un oficio. También hay gente que vive absolutamente de la música, tiene sus grupos, tiene sus tríos, mariachis, como decías, bandas, y bueno, trabajan en fiestas, trabajan yendo a la calle también a tocar, ¿no? Y entonces esta cultura de la música, que está muy enraizada en este municipio de Tepontla, pues se ha vuelto algo muy importante, porque su estilo de vida es la fuente de ingresos, es el motor de la economía de ese municipio, y es muy importante recordar que todo esto está enmarcado en una festividad religiosa. Entonces está ahí donde en algún programa decíamos, la religión, independientemente de las creencias que pueda o no tener la gente, es una cultura, y esa cultura nos va marcando de alguna manera nuestro quehacer, el devenir histórico y lo que vamos a hacer en el futuro a partir de aquella actividad a la cual nos dediquemos. Entonces, por eso hemos decidido hablar hoy de Santa Cecilia y, bueno, en general de la música. Así es. Por ejemplo, la palabra pues músico proviene del griego antiguo, que es músicos, que significa, o le han dado esa referencia, el que cultiva la música, el canto y la poesía. Y si lo vemos, pues es eso, está conjuntado los 3 aspectos, la música, el canto y la poesía, porque... Pues por eso a Bob Dylan le dieron el Nobel, ¿no? Eso iba, ahora estaba por poesía. Por poesía, cuando el cuate es cantautor. Sí, y ahora están tan metidos, no sé si la Academia Sueca o él, ahora dicen la Academia Sueca que si no va a recibirlo el próximo 10 de diciembre, ellos le van a llevar a su domicilio el premio. No, pues está bien, ya que lo done. Él había dicho que lo iba a donar. Lo iba a donar, sí. A ver si de veras. Pero están cayendo, Eduardo, en una exageración de ya que fue el 13 de octubre. Estamos casi 20 de noviembre y todavía siguen. El cuate está contento porque a nivel mundial... No, bueno, la fama y toda la publicidad de manera gratuita que la Academia Sueca le está dando. Entonces es un juego que ahí están dándole vueltas y vueltas. Pero lo que sí es verdad es que la música es poesía también. Así es decir, Entonces, cuando tú extraes la pura letra de una canción y la lees, en la entonación que tú gustes, en el ritmo que tú quieras, también es una poesía. También obviamente hay de canciones a canciones, pero lo que podemos llamar música de verdad, las letras se convierten en poesías, pero además se convierten en poesías del pueblo. Es decir, cuando decía Facundo Cabral en alguna ocasión, cuando el pueblo las canta, entonces la propiedad intelectual de esa canción se vuelve parte del pueblo, ya no le pertenece al autor. Eso es muy importante. Cuando una canción se vuelve popular, ya nadie se acuerda del autor, pero en ese momento se ha vuelto inmortal, porque su canción quedó para siempre. Eso le ha pasado a Juan Gabriel, le ha pasado a José Alfredo Jiménez, le ha pasado a Manzanero. Es decir, yo creo que no hay ninguna otra satisfacción mayor para un cantautor, para un compositor, que escuchar que sus canciones se cantan en todos lados, en cualquier momento, se acuerden no de quién las hizo. Quien nos va a acompañar musicalmente hoy también tiene esa letra que han compuesto en una especie de parodia
pero realmente es parte de las vivencias y de la historia. Entonces tomamos esa referencia en torno al Día del Músico, para que conozcan o podamos conocer parte de los aspectos musicales que se hacen en diferentes latitudes, y sobre todo el matiz que le dan ellos. Hasta cierto punto se hacen ver o de alguien que parodia con la música, pero le sale muy bien, Eduardo, le sale muy bien, y creo que lo que pasa es que la música se ha utilizado para muchas cosas. Es decir, hay música romántica, hay música para enamorados, por así decirlo, hay música para arrullar a un niño, hay música de protesta, claro. O sea, a través de la música también se ha protestado, también se ha hecho ver el sentir del pueblo, también hay música para reírse, ¿no? O sea, como lo que vamos a escuchar antes del corte el día de hoy y antes de despedir el programa. Entonces, yo creo que esta posibilidad es musical, es flexible, es plástica, ¿no? Nos permite muchas cosas, nos permite desde demostrar un sentimiento de amor, un sentimiento de odio, un sentimiento de guerra. Los himnos nacionales, por ejemplo, de los diferentes países, tienen más que ver con cuestiones bélicas, claro, ¿no? Con la defensa del territorio, con la defensa de la soberanía, con el no me voy a dejar, mexicanos al grito de guerra. Entonces, también se puede promover la guerra y la defensa desde la música. Entonces, yo pienso que es toda una gama de posibilidades, diría yo, infinitas, a las que podemos acceder a partir de la música. A partir de la música, y en torno a ello, por ejemplo, ¿cómo llegó la celebración del Día del Músico o de la música hasta nuestros días? Y decíamos que pues todo va en torno, Eduardo, pues a que Santa Cecilia fue la patrona, o se le denominó la patrona de los músicos, pues porque pues, al final de cuentas era una noble romana convertida al cristianismo y martirizada por su fe en el año de 1594, y en este sentido pues fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII, por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Eso es lo que dice la historia. Entonces, pues porque pues fue en 1594, entonces al paso del tiempo, pues seguramente le han dado algunos matices, pero creo que también nuestro invitado nos hará una pequeña referencia en torno a esta relación de Santa Cecilia con la música. Y la celebración inició en 1570 en una localidad francesa cerca de Normandía, en un torneo de compositores, y allá por 1695 pues empezó a celebrarse en Escocia, y de ahí pasa a América. Uh-huh. ¿Y a dónde creen que pasó a América? Pasó por Río de Janeiro, allá por 1920, uh-huh. Imagínate, con ellos, pues con la samba, que era parte, cuando empezaba estos ritmos, pues al final de cuentas son latinoamericanos, pero son brasileños, que ellos son los que empezaron a darle ese matiz para llevarlo a todo el mundo. Entonces, el Día del Músico empezó en Brasil, en Río de Janeiro, en 1920, y de ahí se extiende a toda América, y nos vamos a México, a Puebla, donde se celebra el Día del Músico, por ejemplo, acá en Puebla, en San Felipe Otlatepec, en el municipio de Tepeji de Rodríguez, como decías, donde hacen unas fiestas inmensas, donde todos los músicos, pues ese día no cobran, sino ellos son los que participan. Casa a la que vayas están tocando, ¿no? Diferentes géneros, diferentes ritmos, y con diferentes advocaciones, ¿no? Ya sea que le canten a la santa, ya sea que le canten a la familia, o algún ser querido que ha muerto. Entonces creo que es toda una cultura que ha permeado este Día del Músico. A mí me parece una de las festividades religiosas más bonitas, y que tal vez no son, sobre todo en las ciudades grandes, tan recordadas, ¿no? De pronto pasa de largo. Pues sí, por ejemplo, donde un lugar emblemático en México, en la capital del país, pues es Garibaldi, donde el 22 pues hacen la fiesta a lo grande, pues la Plaza del Mariachi, donde pues no solo ellos están ese día, ¿no? Son la mayoría, pero también hay otros claro. Grupos musicales que están participando en ello. Entonces todo eso es parte de lo que pues queremos
quisimos platicarles hoy en torno al Día del Músico, una celebración y una actividad muy importante en nuestra región y en el país, Eduardo. Así es, pues ha llegado el momento, Exal, de presentar a nuestro invitado. Ya había estado con nosotros en algún programa anterior hablándonos acerca de los conventos franciscanos, de las órdenes religiosas que llegaron a nuestro país como producto de la conquista, pero también él es una persona gustosa de la música, así es, gustosa de interpretar a través de varios instrumentos y también de enseñar la música. Ha sido profesor de música, ha dirigido rondallas estudiantinas a lo largo de su vida y es una persona que tiene una enorme preparación en temas religiosos. Él es teólogo de la Universidad Pontificia de México y bueno, en ese marco creo que es nuestro mejor invitado para hablar del Día del Músico en el Día de Santa Cecilia. Así es, Eduardo, y de verdad, pues es un gusto poder compartir micrófonos para que nos hable un poquito de la música y todo lo que has comentado en torno a ello. Entonces, pues le damos la más cordial bienvenida. Así es, profesor Armando Martínez, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el Sendero de los Sauces. Buenos días a todos. Pues es un gusto también compartir con ustedes y agradezco la invitación. Pues sí, hoy hablaremos de la santa, de su vida, de su martirio, y corrigiendo un poco, la santa murió en el año 230. O sea, estamos hablando de que el 1500 y tantos no tiene ninguna referencia directa con la santa. Okay. La santa, en la historia de los martirologios que están marcados, hay varias Cecilias. Hay 3 Cecilias, y de esas Cecilias, la de Roma es la que se ha considerado que es la Cecilia a la que nosotros festejamos, porque ella está considerada, no se sabe su fecha de nacimiento, pero haciendo un poco de cálculos y por algunos escritos que se han encontrado, parece que ella nació por el año 170, cercano al 170, entre el 170 y el 180, tuvo una vida de cristiana muy ejemplar. Ella se casa y cuando se casa le dice a su esposo que ella ha recibido un mensaje del cielo a través de un ángel, porque ella ha ofrecido su castidad a Dios y le dice a su esposo que ella tiene este ofrecimiento a Dios de vivir en castidad. El esposo le dice: si yo compruebo que lo que me dices es verdad, cuando yo vea a un ángel y que se confirme que es verdad, yo respetaré tu castidad y respetaré nuestro matrimonio. O sea, que haya pruebas. Que haya prueba de que un ángel se te apareció y que ofreciste tu castidad, porque ella le está diciendo al marido: prácticamente no vamos a tener ningún contacto físico porque pues tengo que permanecer virgen, porque está ofrecido a Dios. Y ella le dice a él: pues si tú te conviertes y te bautizas cristiano, entonces podrás ver el ángel. Okay. Y él empieza a prepararse, hace un catecumenado para poderse convertir al cristianismo. Le gusta la religión, le convence, y él se bautiza. Y cuando él se bautiza ya siendo un cristiano, se le aparece a los dos el ángel, y entonces él también ofrece su castidad al cielo. Y estos dos esposos, ya con esa oferta de permanecer en matrimonio y en castidad, tienen unas notas curiosas. Aparecen por ahí como 700 años después de la muerte de esta santa, aparecen unos escritos, y en el escrito hay un cántico, un poema escrito en latín, y ese poema
fue mal traducido. Hay una parte del poema. El poema empieza diciendo que en la fiesta del matrimonio, en la boda, se tocaron instrumentos musicales y ella gozaba de esa música y le hizo una oración a Dios. En la traducción dice, porque hay una palabra que dice organis en latín, que significa, organis es el plural de la palabra organum. En realidad significa instrumento musical. Uh-huh. Entonces, la lectura decía, ella oía los instrumentos musicales. Y en la traducción que se hizo en aquella época, le pusieron que ella tocaba un órgano. Entonces, no un instrumento musical en general, sino en particular un órgano. Sí, pero además la traducción dice que ella tocaba y en realidad ella escuchaba. Ah, ok. Entonces, o sea, ella nunca tocó. Ella nunca tocó, pero como quedó la traducción y luego uh-huh. se hizo popular, entonces por eso se pinta a la Virgen tocando un órgano. Uh-huh, uh-huh. Y todas las iconografías o los iconos que hay sobre la Santa, ella aparece con instrumentos musicales, pero especialmente tocando un órgano o una arpa o un laúd, etcétera. Debido a eso, a ese pequeño error, se le atribuye a ella como si ella hubiera sido música. Claro, sí. Y era en realidad una gustosa de la música. Eso sí. Y esa es la pequeña diferencia. Entonces, como ella en realidad no era música, pero usaba mucho la música para la oración, uh-huh. pues no queda mal que sea la patrona de los músicos. La única corrección es que ella no era música, ella no tocaba un órgano. Claro, lo que yo rescato de la narración que nos acaba de hacer el profesor es esta importancia como una pasión, como un gusto y una entrega hacia determinada disciplina, en este caso no porque la tocara, no porque la interpretara, pero sí porque la escuchaba, puede incluso llevar a la santidad en términos de la institucionalidad religiosa, ¿no? De los papados. En ese sentido, yo valoro mucho, y se lo comentaba en alguna ocasión, Exal, a Marco Calderón, cuando le invitamos a hablar de música de concierto, música de academia, lo que normalmente le decimos música clásica, tan es valiosa la persona que interpreta como la persona que escucha, porque tan hay que saber interpretar como saber apreciar y saber escuchar. De pronto podemos escuchar música simplemente por esparcimiento, por entretenimiento, de fondo, pero también podemos hacer un ejercicio intelectual más profundo al momento de escuchar una interpretación, por ejemplo una letra, y escudriñar en la poesía de esa letra, o simplemente la música de una canción, o las composiciones que son meramente musicales, y disfrutarlas a un nivel un poco más intelectual. Entonces yo considero que tiene un gran valor quien escucha o quien aprecia cualquier manifestación artística. Sí, eso es lo esencial del ser humano. Aunque oigas pegar con una varita en una banqueta, ya puedes ir agarrando ritmo y prácticamente es suficiente para poder llenarse del espíritu del ritmo, que finalmente es el fundamento de la música. Entrar en armonía con todos los ruidos de la naturaleza siempre será cuando descubras que el ruido de un grillo es rítmico, el ruido de una cigarra es rítmico, el aleteo de un colibrí es rítmico, y todos los movimientos de la naturaleza son rítmicos. Entonces nacimos como seres vivos en la naturaleza con ritmos, y el ritmo más esencial pues es el latido de nuestro corazón. Así es que por eso hay una referencia muy fácil de el sentir la música en el corazón. Muy bien, un comentario más respecto a la santa. ¿Por qué Cecilia es reconocida por la Iglesia como santa? Pues aparte de su devoción, de su fe, de su fidelidad a la religión, su esposo sufrió el martirio junto con dos hermanos de él,
fueron martirizados por sus creencias, pero también por su fidelidad. Y después Cecilia también fue martirizada. Ella primero intentaron ahogarla y no lo lograron. Entonces, un segundo intento de matarla, la metieron en aceite hirviendo y no lograron matarla. Y por último, el martirio fue que le cortaron la cabeza, pero le dieron 2 golpes fuertes y no lograron desprenderle la cabeza. Entonces, el pueblo, mirando ese poder de supervivencia de una persona que por su fe no pudo ser ahogada, no pudo ser hervida en el aceite e incluso no pudo ser decapitada porque no logró la espada, el machete o el hacha, sí, lo que haya sido, no lograron desprenderle la cabeza. Y aún sangrando, ella todavía tuvo ánimo para hacer algunas cosas, pues que ya nos pueden entrar en la leyenda. Ella se encontró su tumba muy cercana a la tumba de los obispos y de los papas en las catacumbas de Calixto, allá en Roma, en la vía Apia, donde se encuentran esas catacumbas. Y por estar tan cerca de las tumbas de esos obispos y papas, es que se determina más o menos el espacio de tiempo, porque está en las tumbas más cercanas y las catacumbas pues iban haciendo más largas de acuerdo a los enterramientos. Entonces, mientras más lejos de los obispos y de los papas, pues más lejos en el tiempo, porque se iba llenando la catacumba. Es una forma de saber el momento de la muerte, ¿no? Sí. Tener pistas, y los arqueólogos más o menos determinaron que ella debió estar en los años, su martirio en el año 230, y se determinó además por otros documentos que el 22 de noviembre del 230 es la fecha de su martirio, y cuando ella es nombrada santa por parte de la Iglesia, pues empieza una gran devoción por una mujer que dio testimonio de alegría dentro del dolor y de sacrificio por amor a Dios, e incluso de su propia castidad ofrecida por amor. Pues ahí está la historia de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Exal, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Vamos a regresar para seguir platicando con el profesor Armando Martínez. También le vamos a pedir que interprete en la guitarra algunas canciones. Ya no va a decir rolas para no meterme en problemas, ¿no? No, pues ya escuchamos, Eduardo. Oye, y hoy vamos a oír algo interesantísimo. Sí, pues hoy la selección musical en torno a el mes de noviembre pues lo dedicamos al tango, como ustedes escucharon los programas anteriores. Pues hoy traemos algo de Les Luthiers. Son un grupo argentino que pues es desde 1960 y tantos, que ha estado en el gusto musical, sobre todo de países del sur del continente, pero también han tenido aceptación en Centroamérica, en el Caribe y por supuesto en México. En México, la última vez te comentaba que han estado en México, en la capital, en el 2014 fue la última visita que hicieron a nuestro país, pero ellos tienen una particularidad, es lo que decíamos hace un ratito, la música que ellos interpretan es pues a especie de parodia, y para ello hemos seleccionado dos, en ese momento una interpretación de ellos que ustedes se van a dar cuenta cómo le hace este grupo de músicos. Es divertidísimo. Yo ayer estaba editando el audio para el programa, yo estaba muerto de risa con esa canción, se llama Perdónala. Sí. Y entonces quiero que escuchen con mucha atención por qué le pide el grupo al solista que perdone a la chava que tiene que perdonar. Sí, y ellos son Les Luthiers.
querría con este seguir viviendo. Lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, perdónala. Seguro que aún ella te ama. No querría con este seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado. Perdónala, no obstante, regresa aquellos besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel. Dale. Compréndela, ten calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer. No querría con Esther seguir viviendo. Ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha. Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con este seguir viviendo. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos. Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste? Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. Escuchas El Sendero de los Sauces con Exal Muñoz y Eduardo Pineda. Historia, tradición, oralidad y música. El Sendero de los Sauces. Regresamos. Pues, ¿qué les pareció Perdónala con Les Luthiers? Una canción bastante divertida. Ya son las 9 de la mañana con 39 minutos. Estamos dedicando el programa al Día del Músico, que se va a conmemorar el próximo 22 de noviembre. También coincide, por supuesto, se da como parte de los festejos por el Día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Ya en el bloque anterior, el profesor Armando Martínez, nuestro invitado de hoy, nos platicaba la historia de la Santa Cecilia, su amor por la música. Nos aclaraba, no interpretaba, no tocaba, pero tenía
tenía un gran gusto y amor por la música y sobre todo dedicaba la música para profesar su fe. También nos contaba un poco acerca de su martirio, como muchos otros que ocurrieron, sobre todo entre los primeros siglos de la nueva era, de la era cristiana, en Roma, en Europa, en todo el mundo después conquistado, también todos los mártires que han pasado al santoral de la Iglesia Católica. Pues Exal nos acaba de escribir, nos mandan mensaje, nos escriben, dicen: hola, buenos días, podrían mandar un saludo para mi tía Alejandra, que está apurada a lavar, y a Yasmín, que se apure a moler. ¿Qué estará moliendo? ¿Un pipián, un molito poblano? No, lo que esté moliendo, pues que nos mande, ¿no? Pues sí, una tortillita, tantito arroz, y lo que sea que haya molido, que se lo ponga ahí, lo enrollamos y para adentro, ¿no? Entonces, un saludo a Yasmín, que se apure a moler. También dice que para toda la familia Torres de San Miguelito, Tianguisolco. No he tenido el placer de conocer Tianguisolco, voy a darme la tarea de buscarlo y de ir para allá. Y bueno, pues nos mandan este saludo. La terminación, ahorita se las digo, es la 8743. Pues ahí está el saludo para que nos sigan también escribiendo. Mensaje de texto o mensaje de WhatsApp. Exal Muñoz. Pues Eduardo, creo que lo que decías es parte importante en el 22 de noviembre, porque pues también nació el compositor español Joaquín Rodrigo. ¿Quién es? Joaquín Rodrigo es el autor del concierto de Aranjuez. Una maravilla, ¿sí? También. Entonces, es el 22 de noviembre. Y en México falleció el compositor mexicano Genaro Codina. ¿Quién es Genaro Codina? Pues el autor de la Marcha de Zacatecas. Entonces creo que... el segundo himno le han llamado. El que le han llamado el segundo himno de nuestro país. Entonces creo que esta fecha está acorde, puede ser casualidad o coincidencia de que hayan nacido o muerto el 22 de noviembre, el Día del Músico. Perfecto, pues nuestro invitado del día de hoy, el profesor Armando Martínez, ha sido tan amable de traer su guitarra. Yo le decía cuando lo invité: profesor, llévese su guitarra y cántenos algo en el programa, porque yo sé que el profesor tiene un gran gusto también por la música. Fue profesor de música ya en el Instituto Carlos Pereira en Puebla, no me recuerdo la estudiantina a la que perteneció mi hermano allá en los años 90, profesor. No soy un cantante profesional, pero el gusto por la música pues siempre te va a llenar el alma de alegría y compartir experiencias como esta canción que quiero dedicarles. La historia de la canción es muy interesante porque me la enseñó mi abuelo, y lo curioso es que me platicaba mi abuelo que en el tiempo cuando surgió la canción original, allá por los años 20, la gente tenía más conocimiento por la popularidad que adquirió una parodia sobre la misma canción original. Ya. La gente de la época conocía bien la letra de la parodia y todo el mundo la cantaba. En cambio, la letra de la original no la conocían tanto. Okay. Con el tiempo, como era una parodia, pues no se grabó. Mi abuelo me la transmitió, ahora sí que la tradición oral, y se fue perdiendo en los años. Yo no he encontrado ningún escrito que tenga la parodia, así es que como mi abuelo ya murió y de la familia soy el único que me sé la parodia, entonces ya he estado tratando de enseñarla a mis familiares. Y qué maravilla, qué maravilla. Que no se pierda. Por ahí en un celular o en un cassette ya está la canción. Hoy la van a escuchar ustedes, primera vez que se publique la canción parodia. Pero la canción original se llama Besos y Cerezas y la pueden escuchar con Ramón Ayala y hay muchos grupos que la cantan. Porque como era grabación, pues sí ahí existe la letra original, la música y todo. La información más antigua que se tiene de la canción es de un cancionero sacado de una grabación que ya estaba hecha la grabación, y en 1927 de esa grabación sacaron este cancionero, y es el documento que se tiene.
Las muchachas de hoy en día presumen mucho, eso dice el embustero de Don Chucho, que no sabe ni barrer, ni mucho menos coser, pero sí van a los bailes de ganducho. Y se pintan con caliche la fachada, que la cara llevan toda moreteada, y se lucen por detrás, por delante mucho más, que de ropa ya no llevan casi nada. Esas niñas presumidas, muy consentidas por su mamá, ellas se van a los bailes haciendo menos a su papá. Si se casa tenga usted mucho cuidado, que en lugar de ser marido sea usted criado, y lo pongan a barrer y los trastes a fregar y lo manden otro día por el mandado, con las medias remendadas, llevando chueco todo el tacón. Ellas se van a los bailes muy tiesecitas de vacilón. Si se casa tenga usted mucho cuidado, que en lugar de ser marido sea usted criado, y lo pongan a barrer y los trastes a fregar y lo manden otro día por el mandado, y lo manden otro día por el mandado, y lo manden otro día por el mandado. Qué maravilla de canción, Exal, pues esta parodia, lo que decíamos hace un momento, ¿no? La importancia de que a través de la música podamos también reírnos, podamos también sonreír. Yo no dejaba de sonreír mientras escuchaba al profesor, o que también podamos llorar, o que también podamos protestar. Cuando veníamos en el carro, me decía el profesor, oye, también podemos cantar alguna canción de protesta, ¿no? Por ejemplo, Facundo Cabral, hablando de música argentina. Entonces, toda esta gama de posibilidades que nos ofrece la música es infinita. Ahí está un claro ejemplo de lo que la música, o con la música se puede hacer. Seguramente nuestros radioescuchas pues también estuvieron sonriendo, porque la letra o la interpretación seguramente la han escuchado, como decías, como Ramón Ayala, que tiene su propio estilo, pero ya es totalmente distinto a lo que acabamos de escuchar, y esto nos da un ejemplo de cómo se puede hacer la música no solo es para un aspecto, para disfrutar, para reír, para cantar, para acompañar, sino también para muchas formas. La música ahí está. Entonces creo que pues razón hay para celebrar el Día del Músico el próximo 22 de noviembre con muchísimas fiestas y la participación de mucha gente que se dedica a la música. Entonces creo que pues ¿Qué persona, yo me preguntaría, no ha cantado en su vida? Por lo menos en el baño, ¿no? Mientras va manejando, mientras va caminando en la calle. Creo que la música es algo que tenemos intrínseco, es algo muy humano, pero al mismo tiempo, como nos aclaraba el profesor, es algo que hemos copiado, ha sido un intento por imitar a la naturaleza. Cualquier instrumento musical tiene su origen en un intento por imitar algún sonido de la naturaleza, ya sea el viento, ya sea la lluvia, ya sea el trueno, ya sea el cantar de las aves, ya sea el trinar de algunas, por ejemplo, del censontle, ¿no? Que imita las voces de 400 aves, decían los pueblos prehispánicos, o ya sea el estridular de los insectos, ¿no? De las cigarras, de pronto, de los grillos. Entonces, creo yo que la música es este intento por imitar y por hacernos uno con la naturaleza, y después ha permeado todas las aristas del ser humano, todos los sentimientos, todas las emociones. Todas las emociones, y creo que lo que decías, ¿quién no ha pues tarareado una canción al caminar por la calle, al ir solo en el vehículo, al estar en el baño, o caminar por un sendero, silbar? Yo creo que algunos que parece que no se nos da la cantada, pero podemos al ir caminando, ir silbando. Hay muchas personas que suelen hacerlo, sobre todo si vas por una
un campo donde el único sonido que vas a encontrar pues es el canto de algunas aves o de algunos insectos, y eso te permite hasta cierto punto pues compartir con ellos e imitar algunos de los sonidos que ellos están haciendo a través de un silbido. Entonces creo que es parte de lo que es la música, volviendo a lo que decía hace un rato, la música sacra, la música culta, la música de concierto, que nos decían, pues para todos hay gustos y formas de ver la música. Y momentos para escuchar, ¿no? No es lo mismo lo que vas a escuchar cuando estás leyendo, cuando estás caminando, cuando vas manejando o cuando vas a bailar. Entonces yo creo que la música, este aspecto que nos acompaña todo el tiempo. Y bueno, vamos a pedirle al profesor Armando Martínez que nos interprete otra canción, que nos cuente cuál es la que está ahorita pensando en interpretarnos. Profesor. Bueno, ya que estamos comentando la importancia de los sentimientos, hay una canción que todos conocemos, la canción de La Llorona. Sí, sí. Y vale la pena comentar por qué he elegido para este momento cantar esa canción. La canción de La Llorona, una canción oaxaqueña, del Istmo de Tehuantepec, tiene la peculiaridad dentro de toda la historia musical mexicana, y quizá a nivel internacional sea un caso único, es que esta canción no tiene autor. Uh-huh. Y tampoco tiene estructura. O sea, hay muchas canciones que son poemas escritos, fijos, y que están de autor anónimo. Hay otras canciones que han cambiado un poco en su evolución, de acuerdo a los intérpretes que le han ido haciendo alguna modificación, y pues uno puede encontrar la versión original y las versiones modificadas. La canción de La Llorona, la peculiaridad que tiene es que no existe ninguna versión original, y tú puedes inventarle un verso Uh-huh. y la agregas. Por eso se ha hecho tan amplia, ¿no? O sea, por eso es una canción que no tiene fin, porque ningún intérprete tiene una versión verdadera. Entonces, si tú oyes la canción con Rafael, es la versión original de Rafael. Si tú oyes con Lila Deneken, es la versión original de Lila Deneken. Y si tú oyes con Joan Baez, es la versión original de Joan Baez. Claro, claro. Entonces, todo el que la cante siempre va a ser su versión original. Así es que yo les voy a cantar la versión original de Armando Martínez. Excelente, vamos a escucharla. Todos me dicen el negro, Llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, Llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante pero sabroso. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay de mi Llorona, 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 llévame al río. Ay de mi Llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío.
2 besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. 2 besos llevo en el alma, Llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, Llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, Llorona, y el primero que te di. Ay, 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 ay. La Llorona, ahí está, interpretada por el profesor Armando Martínez. Acabamos de escuchar la versión inédita de La Llorona de Armando Martínez, así es que ustedes son privilegiados por haber podido escuchar esta interpretación. Y si hoy en la noche ustedes, aprovechando que es sábado, tienen una bohemia y sacan la guitarra y la cantan, también será su propia versión. Su propia versión, y lo que seguramente ustedes saben, pues son versiones... varias versiones las que hay en torno a ella. Creo que las que han estado popularizándose en los últimos años, pues es Lila Downs y Susana Harp, la que ha estado popularizando en estos últimos años, porque son ellas las que están dándole ese matiz a la música tradicional. Y antes Chabela Vargas, ¿no? Por supuesto, la interpretación de Chabela Vargas sí. Magnífica. Entonces, parte de cada una de las interpretaciones son únicas en torno a esta canción, Eduardo. Así es, pues Exal, ya son las 9 de la mañana con 58 minutos, ha llegado el momento de despedir el programa, no sin antes, por supuesto, agradecer al profesor Armando que haya estado con nosotros. Siempre que tengamos que tocar, porque la fecha lo amerite, un tema que tenga que ver con la religión y en particular con la religión católica, vamos a acudir a su consejo, a su comentario y a su sabiduría. Él estudió teología, entonces es una persona preparada en el tema, es una persona con autoridad para poder hablarnos acerca de los fenómenos religiosos que ocurren en nuestra sociedad y que sin ninguna duda determinan la cultura del pueblo. Muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros en esta mañana. Pues ha sido un gusto, agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, profesor. Exal Muñoz. Pues no se diga más, profesor, de verdad agradecemos esa oportunidad de compartir sus conocimientos con nosotros y con todos los radioescuchas de El Sendero de los Sauces. Eduardo. El bolero de los celos se llama esta canción, con Les Luthiers. Con eso los dejamos, que se diviertan, pásela bonito. Es puente, hasta el martes se regresa a trabajar, pero yo sé que en el municipio de Huejotzingo no se deja de trabajar nunca. Hasta la próxima, gracias. Celos, tengo celos de la brisa que acaricia tus cabellos, de la arena que roza tus pies, celos de los guantes que tocan tus manos, celos del collar que toca tu cuello, celos de la silla que usas para sentarte. Me despierto a medianoche, pienso en ti y tengo celos. Llega el alba y desvelado pienso en ti y tengo celos. Paso el día y consumido pienso en ti y tengo celos. Y de noche alucinado, agotado y ya sin fuerzas pienso en ti y tengo sueño. Mi vida es un tormento, los celos son mi cruz, es duro sufrimiento vivir con esta angustia. Mi vida es un tormento, mi alma ya está mustia, es duro sufrimiento vivir con esta angustia terrible.
Desde aquella tarde en que la conocí, mi vida ha cambiado. Paso el día vigilándola furtivo, estoy trastornado. Intercepto sus llamadas y sus cartas, reviso indiscreto. He instalado un micrófono en su cuarto. Entre ella y yo no hay secretos. Celos. Tengo celos de la luna que te mira cuando es noche, de la lluvia que moja tu piel, celos de las aves que escuchas cantar, celos de las flores que alegran tu hogar, pero más que nada tengo celos. Más que nada tengo celos de tu marido. Gracias por recorrer con nosotros el Sendero de los Sauces, con Exal Muñoz y Eduardo Pineda. Historia, tradición, oralidad y música. El Sendero de los Sauces. Te esperamos el próximo sábado, en punto de las 9 de la mañana, por Vanguardia Radio. Imagen de la región.